Perfecto. Ahora vamos a ver la base de todo, ¿qué es realmente un backup? Y quiero que se queden con esta idea desde el inicio, un backup no es simplemente copiar datos. Un backup es un mecanismo de recuperación ante fallos. La definición clave que presenta esta lámina es la siguiente. Un backup es una copia adicional de los datos de producción que se utiliza para recuperar información perdida o dañada. En otras palabras, un backup es una copia extra de los datos productivos que existe con el propósito de permitir su recuperación cuando ocurre algún problema. La idea más importante es que el backup no existe para almacenar información adicional, sino para garantizar que podamos recuperarla cuando sea necesario. Ahora pensemos en los problemas que un backup ayuda a resolver. Por ejemplo, cuando ocurre un borrado accidental, una corrupción de datos, una falla del sistema, incluso un ataque de ransomware, los datos originales pueden quedar inaccesibles o perderse. En esos escenarios, el backup permite restaurar la información y devolver el sistema a un estado funcional. Por eso decimos que el backup es una de las principales herramientas para proteger la información de una organización. Si observamos el lado izquierdo del diagrama, veremos los diferentes tipos de datos que normalmente se respaldan. Entre ellos encontramos bases de datos, sistemas operativos, aplicaciones, archivos y cualquier otro componente crítico para la operación del negocio. La idea clave aquí es que todo aquello que sea importante para la organización debe contar con algún mecanismo de respaldo. Ahora revisemos el flujo básico de un proceso de backup. Los datos se generan y utilizan en el entorno de producción. Posteriormente, se realiza una copia de esos datos y dicha copia se almacena en una ubicación diferente. Lo importante es que el respaldo permanezca separado del sistema original. La razón es sencilla, si el sistema principal falla y el backup está en el mismo lugar, ambos podrían verse afectados al mismo tiempo. Por eso, una copia de seguridad debe ser independiente de la fuente original. En la parte derecha de la lámina observamos algunos de los destinos donde tradicionalmente se almacenan los backups. Entre ellos encontramos discos, medios ópticos, bibliotecas de cintas y plataformas cloud. Históricamente, las cintas fueron el medio más utilizado para almacenar respaldos. Sin embargo, en la actualidad las organizaciones miran cada vez más hacia servicios cloud y plataformas de Object Storage. Esto se debe a que ofrecen gran capacidad, alta durabilidad y costos más eficientes para almacenar grandes volúmenes de información. Por esa razón, Object Storage se ha convertido en uno de los principales destinos para las soluciones modernas de backup. La lámina también destaca algunas características importantes de los sistemas de respaldo actuales. Entre ellas encontramos la eficiencia, el bajo costo, el cumplimiento normativo y la capacidad de retener información durante largos periodos de tiempo. La idea clave es que una solución de backup siempre busca equilibrar protección, capacidad y costo. Además, esta lámina se conecta directamente con varios conceptos que ya hemos estudiado. Por un lado, el RPO depende directamente de la estrategia de backup que implementemos. Por otro lado, Object Storage suele ser el destino ideal para almacenar esas copias. Y finalmente, los mecanismos de archivado complementan el backup cuando necesitamos conservar información durante largos periodos. Si tuvieran que quedarse con una sola frase de esta lámina, sería la siguiente: el backup es una copia separada de los datos que garantiza que podamos recuperarlos cuando el sistema falle. También es importante diferenciar entre almacenamiento de producción y almacenamiento de backup. Los datos de producción son los que utilizan diariamente las aplicaciones y los usuarios. Los datos de backup, en cambio, son copias destinadas a la recuperación. No están pensados para el uso operativo cotidiano. Por eso, backup y producción cumplen funciones diferentes. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que una empresa tiene una base de datos ejecutándose en un servidor principal. Paralelamente, mantiene copias de respaldo almacenadas en Object Storage. Si el servidor falla o la información se corrompe, la organización puede restaurar los datos utilizando esas copias de seguridad. Ese es precisamente el propósito del backup. En el examen, este tema suele aparecer de manera muy directa. Si encuentran expresiones como copia de datos, recuperación de información o datos almacenados para restauración, normalmente estarán hablando de backup. Y si la pregunta menciona respaldos almacenados en la nube, es muy probable que Object Storage sea parte de la solución. Un error frecuente es pensar que el backup puede permanecer en el mismo sistema que los datos originales. Otro error común es ignorar la necesidad de separar físicamente o lógicamente la ubicación del respaldo. También suele olvidarse la importancia de definir una frecuencia adecuada de ejecución. El concepto correcto es que un backup debe ser una copia independiente y diseñada para facilitar la recuperación. Para el examen recuerden estas ideas fundamentales. Un backup es una copia de los datos. Su objetivo principal es la recuperación. Puede almacenarse en disco, cinta o cloud, y puede proteger bases de datos, sistemas operativos, aplicaciones y archivos.
Entonces, esta lámina nos deja la base de todo el tema de respaldo. Un backup es una copia de los datos. Esa copia se almacena en una ubicación diferente y se utiliza cuando ocurre una falla o una pérdida de información. Sin backup no existe una estrategia real de recuperación. Y para el examen, si ven la idea de copiar datos para recuperarlos posteriormente, estarán hablando de backup. Porque, al final, el backup es la primera línea de defensa contra la pérdida de datos.